Cuando la vida volvió a florecer, el sol caía suavemente sobre el pequeño pueblo de Los Olivos, un lugar tranquilo a las afueras de la gran ciudad, donde las casas de techos rojos se alineaban como guardianes silenciosos del tiempo. Allí vivían Rebeca y Ramón, una pareja joven que muchos veían como ideal. Rebeca, con sus 25 años, era energía pura, amable, simpática, siempre con una sonrisa lista para iluminar incluso los días nublados. Ramón, de 29, era un hombre responsable, trabajador, pero atrapado en su mundo laboral, casi incapaz de escuchar o comprender los sentimientos de quienes lo rodeaban, incluyendo los de su esposa. Llevaban 3 años casados y, desde hacía casi 2, intentaban tener un hijo. Rebeca soñaba con una pequeña cuna junto a la ventana, con risas de bebé llenando las habitaciones. Ramón también lo deseaba, aunque lo demostraba de manera distinta, con fechas, estadísticas, calendarios pegados en la nevera, como si un embarazo fuera un proyecto que se podía planear con precisión matemática. Pero a pesar de sus intentos, el bebé nunca llegaba. El principio del cambio. Una tarde, mientras doblaba la ropa recién lavada, Rebeca sintió un dolor punzante en su abdomen. No era la primera vez que sentía algo así, pero esta vez fue más intenso, como si dentro de ella hubiese un nudo apretándose sin compasión. Ramón la encontró sentada en el sofá, con el ceño fruncido. ¿Otra vez?, preguntó, sin mucha emoción en la voz. Sí, creo que deberíamos hacernos exámenes los dos, respondió ella con un hilo de voz. Si quieres, dijo él mientras revisaba su celular. Estoy muy ocupado esta semana, pero veré cómo hago. Rebeca respiró hondo. A veces, la indiferencia de Ramón le dolía incluso más que el propio dolor físico. Días después, lograron una cita en el hospital más cercano. Fue ahí, en un pasillo luminoso con el olor característico a desinfectante, donde conocieron a René. Tenía 27 años, bata impecable, sonrisa cálida y una voz tranquila que inspiraba confianza desde el primer momento. Cuando les estrechó la mano, Rebeca sintió una extraña paz. Vamos a revisar todo con calma, les dijo. No se preocupen antes de tiempo. Sus palabras eran amables, pero el futuro tenía otros planes. Los resultados, tras varios análisis y estudios, llamaron primero a Ramón. Rebeca esperó afuera, apretando el borde de su blusa con nerviosismo. Ramón salió a los pocos minutos. Estoy bien, dijo escuetamente. Perfectamente bien. Ella asintió, aliviada. Luego llegó su turno. René la hizo pasar a una sala silenciosa. Cerró la puerta con suavidad. Rebeca notó que su expresión había cambiado. Ya no era la sonrisa tranquila de antes, sino un gesto serio, profesional, casi doloroso. Rebeca, empezó con voz baja, encontramos algo en tus estudios. Hay una masa, y necesitamos actuar rápido. ¿Es grave?, preguntó ella, sintiendo un frío recorrerle la espalda. René dudó un instante, luego respondió, es cáncer. Pero lo descubrimos a tiempo, hay tratamiento, no estás sola. El mundo de Rebeca se volvió un eco lejano. Sus oídos zumbaron, su visión nublada. Cáncer. Esa palabra golpeó cada rincón de su mente. Cuando salió de la sala, Ramón la esperaba mirando su reloj. Preguntó, sin notar que ella temblaba. Tengo cáncer, logró decir, rompiéndose por dentro. Ramón tardó unos segundos en reaccionar. ¿Qué? ¿Estás segura? ¿Cómo?, balbuceó. Esto lo complica todo, Rebeca. Todo, y así, justo cuando ella más necesitaba un abrazo, él se alejó como si la enfermedad la hubiera convertido en una sombra. El abandono 3 días después, en la cocina del apartamento, Ramón la miró fijamente y soltó la frase que quedaría marcada para siempre en su memoria. Rebeca, quiero el divorcio. Ella quedó paralizada. ¿Qué estás diciendo, Ramón? Estoy enferma, lo sé, y no puedo con esto. No puedo con hospitales, tratamientos, complicaciones. Yo quiero una familia, hijos, y tú ahora. La frase quedó en el aire, pero fue peor que si la hubiera dicho completa. ¿Y? Rebeca sintió como su corazón se hacía pedazos. El hombre con el que compartió sueños y planes, con quien había imaginado un futuro, la estaba dejando en el peor momento de su vida. Ramón se marchó esa misma tarde,
empacando lo poco que le importaba de la casa y dirigiéndose a la ciudad. Cerró la puerta, sin mirar atrás. Rebeca quedó sola en el apartamento silencioso. Lloró hasta quedarse sin voz. Pasó días sin comer, sin dormir, sin querer ver a nadie. El mundo se le había derrumbado. René, la luz inesperada. El doctor René comenzó a llamarla para asegurarse de que no faltara a los tratamientos. Rebeca, tu salud es importante, no tienes que venir sola, le dijo un día. Ella se limitó a asentir, aunque él no podía verla por teléfono. A partir de entonces, René empezó a acompañarla a todas sus citas. No era solo su médico, se convirtió en su apoyo, en una presencia cálida que la mantenía de pie cuando sentía que se desmoronaba. Un día, después de una revisión especialmente dura, René le dijo: ¿quieres que vayamos al cine? No tienes que pensar en nada, solo distraerte un rato. Rebeca dudó, pero aceptó. Hacía semanas que no sonreía. Sin embargo, al salir del cine, después de una película ligera y divertida, René la hizo reír por primera vez desde el diagnóstico. Esa risa fue un pequeño milagro. De ahí en adelante, caminaron juntos por el pueblo, fueron al supermercado, tomaron café y, poco a poco, la tristeza absoluta comenzó a soltarla. Una tarde, mientras caminaban por un sendero rodeado de lavandas, René la miró con ternura. Rebeca, no puedo imaginar por lo que has pasado, pero quiero que sepas que yo estoy aquí, para lo que sea. Ella sintió un calor en el pecho. Después de tanta oscuridad, René era como un amanecer, y sin forzarlo, sin siquiera darse cuenta, se enamoraron. La recuperación gracias a los tratamientos empezados a tiempo y a la operación delicada pero exitosa, Rebeca se recuperó. René estuvo con ella antes y después de la cirugía, sosteniéndole la mano mientras despertaba de la anestesia. ¿Lo lograste?, le dijo con una sonrisa que casi la hizo llorar. Los meses siguientes fueron de sanación y reconstrucción emocional. Rebeca aprendió a amar de nuevo, a confiar, a sentir que tenía valor más allá de su enfermedad o de los errores de su pasado. Un año después de aquel diagnóstico que cambió su vida, René le pidió matrimonio en el mismo campo de lavandas donde habían caminado tantas veces. Eres la mujer más fuerte que he conocido, le dijo. Quiero una vida contigo, Rebeca, con tus cicatrices, con tus sueños, con todo lo que eres. Ella aceptó entre lágrimas, sabiendo que por fin había encontrado un amor verdadero, un milagro inesperado. 6 meses después de la boda, Rebeca comenzó a sentir mareos. Lo atribuyó al cansancio, hasta que un día René, mitad médico, mitad esposo preocupado, le sugirió hacerse una prueba de embarazo. Rebeca casi no podía creerlo cuando vio el resultado positivo. René la abrazó con fuerza, emocionado. «Vamos a ser padres, Rebe», susurró. La sorpresa mayor llegó en la ecografía inicial. «Son 2», anunció la enfermera. «¿2?», preguntó Rebeca con los ojos como platos. René cubrió su boca con las manos, riendo y llorando al mismo tiempo. Eran gemelos. La vida le estaba devolviendo todo lo que le había quitado, multiplicado por 2. El destino de Ramón. Mientras la vida de Rebeca florecía en amor y familia, Ramón seguía otro camino muy distinto. En la ciudad, apresuradamente, se casó con otra mujer, pero poco después descubrió que ella lo engañaba con su entrenador personal. La relación terminó en tribunales. Contra todo lo que él esperaba, el juez falló a favor de su exesposa, determinando que Ramón era responsable del fracaso del matrimonio y debía pagarle manutención hasta que ella se volviera a casar. Ella siguió con su amante, pero nunca oficializó esa relación. Ramón continuó pagando mes tras mes, atrapado en un destino que él mismo había construido. A veces, en las noches silenciosas, se preguntaba cómo habría sido su vida si hubiera tenido el valor de quedarse con Rebeca. Pero esas preguntas llegaban siempre demasiado tarde. Un nuevo comienzo meses después, en la pequeña casa que René y Rebeca habían comprado cerca del campo de lavandas, los gemelos dormían en la habitación contigua. Rebeca observaba a René mientras él los acunaba con ternura. Ella puso una mano sobre su propio pecho, donde antes había dolor y miedo, y sintió una calma profunda. Había sufrido, había sido traicionada, había tocado fondo,
pero también había renacido, había encontrado un amor más puro, más fuerte, más real. La vida le había demostrado que incluso en los momentos más oscuros, el amor podía volver a florecer. Y ella, Rebeca, era la prueba viviente de que los finales dolorosos pueden ser solo el principio de una historia hermosa.